a este panel que vamos a dar inicio enseguida con la participación de los conferencistas de la mañana que nos han acompañado con dos temas supremamente interesantes que desbordan incluso un poco los linderos del concepto de formación ciudadana. Nos también aluden un poco a ese territorio un poco más amplio que hemos llamado en Colombia y en otros países formación integral, por ejemplo, que son el doctor Alexander Ruiz Silva, que versó sobre todo la introducción de la dimensión política en la escuela, y Cristina Eberbach con su alocución en torno a la formación ciudadana desde la perspectiva de los derechos humanos, que es su campo de investigación y estudio. En una primera parte, mientras damos un espacio para que ustedes compongan sus preguntas, que como explicaba el maestro Diego, vamos enseguida a tratar de agruparlas y respetar lo más que podamos su esencia y sus inquietudes para que no se quede por fuera ninguna de ellas y se cumpla esa expectativa, y las pasaremos posteriormente a los conferencistas para dar lugar al panel. Decíamos en este primer segmento entonces vamos a escuchar unas reflexiones de los propios conferencistas en torno a lo que plantearon y a lo que planteó su par en la mesa en las horas de la mañana. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar con una intervención muy breve porque quisiera establecer un diálogo no solo con Cristina, sino con la audiencia a partir de los comentarios o preguntas que algunos escriban. Con toda confianza pregunten o comenten lo que les parezca. Que si no me gusta voy a tratar de no molestarme, pero voy a tratar de contestar lo que quieran contar. Yo quiero referirme a algo de lo que Cristina nos presentó en su texto, en su intervención, porque me parece que es un tema álgido cuando hablamos de formar ciudadanos, de educar en la escuela al sujeto de derechos. En una parte de su exposición, Cristina sitúa una pregunta que es quizás una de las preguntas más importantes cuando tratamos los temas relacionados con los derechos de los niños, con ellos mismos y con los colegas, y es ¿qué lugar tienen en esos procesos, en esas relaciones, los derechos de los otros? Y me refiero a esto de manera muy particular porque la tradición liberal, digamos en la tradición política liberal, ha privilegiado históricamente los derechos civiles y políticos, los derechos, digamos, que podríamos decir del individuo, a la propiedad, bueno, y ella hizo una mención al libre pensamiento, a la libre opinión, y por supuesto que se trata de derechos que son de una enorme importancia y un relevante acumulado cultural. Sin embargo, este énfasis de la tradición liberal en los derechos individuales genera algunas confusiones en la vida de todos los días, en la vida práctica, en contextos situados, particularmente en la escuela.
Cuando uno va a la escuela y trabaja estos asuntos con colegas, con maestros de escuela, y cuando uno les plantea la invitación a trabajar estos asuntos con sus niños, siempre aparece algo que seguramente a ustedes les ha ocurrido o es una pregunta que muchos de ustedes han planteado o suelen plantearse. Y es, muy bien, este asunto de los derechos, pero ¿y qué pasa con los deberes? Casi una referencia casi refleja. ¿Y qué pasa con los deberes? Y en medio del contexto en el que esa pregunta suele plantearse, no por mala intención, ni mucho menos, pareciera que se ha ido construyendo una especie de imaginario social a través del cual una persona tiene derechos siempre y cuando cumpla deberes. Es terriblemente problemática ese imaginario, porque ese imaginario supone que nuestros derechos están condicionados, que los derechos de los seres humanos se ganan, hay que hacer cosas para tenerlos. Y entonces, por eso, de alguna manera también la cultura escolar ha construido manuales de convivencia en los que claramente hay un enorme desequilibrio entre esa relación de derechos y deberes. Una lista casi indefinida de deberes que enmarcan el respeto a derechos que muchas veces ni siquiera son explicitados. Cuando el derecho es condicionado, no existe. Lo hablaba hace unos minutos con un oficial de la policía, con Carlos, que está por allá atrás, no sé qué se me hizo, por allá lo veo. Hablábamos de estos asuntos y hablamos de que incluso el peor criminal que ustedes puedan imaginar tiene derechos. Tiene derecho a ser juzgado, tiene derecho a ser defendido, tiene derecho a ser vencido en un tribunal si hay pruebas suficientes para ello. Incluso el peor criminal. Si el peor criminal en un Estado social de derecho tiene derechos que el Estado debe garantizar, que la sociedad debe proteger, un niño infractor en la escuela, ¿por qué no? Los derechos no están condicionados. Y cuando en esa experiencia que mencionaba hace un rato del trabajo con un proyecto con maestros y niños de escuela primaria en torno al niño como sujeto de derechos, cuando logramos en una relación cotidiana con los maestros y con los niños cambiar esa concepción, cuestionar esa concepción, discutirla, logramos como configurar un imaginario distinto en todo un proceso pedagógico en el que los principales actores fueron los niños y los maestros mismos. Y es que el único deber que tiene el niño en la escuela es el respeto de los derechos del otro. Y no es un deber trivial. No está separado el derecho del deber. La separación entre derechos y deberes es tan nociva, la separación práctica entre derechos y deberes es tan nociva como esa separación de la que les hablé en mi presentación hace un rato entre lo ético y lo político. El horizonte moral de la formación en derechos humanos implica el privilegio del derecho del otro. Y eso es muy fácil decirlo. Vivirlo es muy difícil. Y hacer que el niño comprenda lo que eso significa en la acción cotidiana, en la vida cotidiana, es algo que no es fácil, porque la sociedad le está todo el tiempo dando claves en sentido contrario. Pero cuando el niño entiende que
el derecho del otro es el cumplimiento y el respeto y la observancia del derecho del otro es su único deber, que no hay una lista indefinida de deberes, que ese derecho que él tiene y que reivindica y que reclama no es exclusivo de él, no es suyo nada más, sino que es el mismo de los demás. Cuando se da ese cambio de perspectiva, se hacen cosas extraordinarias en las escuelas, se pueden hacer cosas extraordinarias en las escuelas. Porque entonces, buena parte de lo que hace el niño cuando entiende esto y lo vivencia, es que está todo el tiempo cuidando al otro, protegiendo al otro, respetando o tratando de tratar al otro con respeto, no discriminándolo, etcétera. Lograr eso no es precisamente fácil y es siempre parte de un proceso pedagógico de mediano y largo plazo. No se cambia porque alguien llega y lo diga y suene bonito. Pero creo que esa pregunta de Cristina hace un rato nos pone a pensar sobre qué tipo de cosas podemos movilizar en contextos de educación situados para hacer que esa pregunta sea una pregunta auténtica para el otro también. Gracias. Una cosa que ha dicho que es similar a lo que está diciendo ahora es que no hay una ciudadana sin alguien sin sujeto de derechos. Y esta cuestión de deberes es uno que tengo yo también. En el derecho internacional, el Estado es la entidad que tiene la obligación de los derechos. Pero eso es insuficiente. Para realizar los derechos en práctica, la entidad que tiene la obligación legal no está cumpliendo suficiente. Por eso, como está diciendo, la responsabilidad le toca a los individuos y las comunidades. Además de solo respetar los derechos humanos, también añadiría la obligación de tomar acción positiva para defender los derechos de otras personas también. Y ese cambio en la actitud de si una persona entiende que tiene derechos por ser humano y que nadie puede tomar eso de él porque es parte de ser humano, y eso resulta en la no discriminación y que puede demandar ciertas cosas, va a ser mucho más fácil a respetar los derechos de otros, porque si no está violando el principio en lo cual esa persona está reclamando sus derechos. Y creando en la interiorización de ese principio en los cursos es muy importante. Tenemos que practicar en las aulas lo que queremos ver afuera. Y la educación en derechos humanos es una cosa que no discute mucho en mi presentación, pero vamos a tratar en el taller. Pero significa que no solo que los derechos son respetados dentro de los ámbitos educativos, pero promueve las interacciones basadas en los principios de derechos humanos con la no discriminación. Y eso se aplica a la interacción entre los profesores y los estudiantes y entre los estudiantes. Y la participación de los estudiantes en hacer decisiones, que las normas de participación, de transparencia, de rendición de cuentas, todas esas cosas que queremos de nuestro gobierno tenemos que aplicar también en las aulas. Y cuando estaba discutiendo de las evaluaciones y la conclusión que son malos ciudadanos, pero ¿qué hace? A mí me parece que sería necesario usar un enfoque basado en los derechos humanos a ese proyecto. Es que no sé si pero los profesores deben estar involucrados no solo en la evaluación, pero que hagan después. Y ese sentido que se usa con el desarrollo, pero de la capacitación para que puedan enseñar a los estudiantes, para que puedan implementarlo, eso es muy importante. La otra distinción que ha hecho entre lo político y el moral, o la moral. La moralidad, si lo examina,
tiene buenas cosas, pero es una cosa para mí que tengo un poco de alergia. Es que me pone un poco nerviosa de la moralidad, porque muchas veces la moralidad es fija. Es una entidad con poder decidiendo lo que debe ser algunas cosas. Y implementenlo como de banking education. Banking education. Bueno, en vez de involucrar los estudiantes en haciendo las decisiones y discutir qué son las morales, qué son los valores que queremos ver, en vez es una lista desde una persona en poder. Y por eso la moralidad, y entiendo que no es significativo que ve, pero la palabra en los Estados Unidos es algo para mí que me pone nerviosa, entonces quería entender mejor ese aspecto también. Bueno, termino porque veo a Mario. Bien. Vale, muy puntualmente el sentido de lo moral en esta discusión, ¿sí? Digamos en las perspectivas del desarrollo moral, de la psicología moral o de lo que en la filosofía práctica se entiende como moral. Bueno, algunos autores, no voy a hacer ni mucho menos una exposición, distinguen entre una moral cívica y una moral de autoridad. Una moral de autoridad es una moral, digamos, religiosa, donde existen unos principios que son, digamos, el legado de una tradición, de unas formas de vida, decantadas históricamente, que tienen unos preceptos morales que no son objeto de discusión. O los asumes y te vinculas a la tradición, o no lo haces y tomas distancia. Mientras que una moral cívica de lo que trata es de, voy a definir rápidamente como lo hace un filósofo alemán, Ernest Tugendhat, que dice: una moral cívica es un sistema de normas de reconocimiento recíproco. ¿Qué significa? Que no se parte de unos principios morales, sino que se llega a ellos a través del acuerdo intersubjetivo entre las personas. Y como es el acuerdo intersubjetivo entre las personas y la posibilidad de intercambio de argumentos el que permite definir unas normas morales de una moral cívica, por supuesto nunca pueden llegar a ser absolutos, sino que son sujeto de discusión posterior y de modificación, ¿sí? Cuando decimos que la educación política se ha de encargar de revisar permanentemente el orden normativo que regula las interacciones, por ejemplo, en el contexto escolar, lo que decimos no es que vamos a poner en discusión las normas que funcionan en un ámbito escolar para que los chicos consideren si las quieren o no cumplir. Sería completamente absurdo, casi anárquico. Lo que se quiere promover es que las normas que regulan la convivencia sean objeto de consideración, sean objeto de valoración, de comprensión, y que aquellas que una parte de la comunidad escolar considera injustas sean objeto de impugnación a través de procedimientos, digamos, argumentativos. Si las normas injustas son posibles de ser impugnadas, no es para derogarlas, sino para construir unas mejores, más legítimas. Y esto pasa no solamente por un asunto formal de la escuela, sino que pasa por la convivencia cotidiana, pasa por las actitudes y el compromiso de las personas, de los maestros, de nosotros los maestros, con los chicos en la interacción. Voy a poner un ejemplo, no sé si me estoy tomando demasiado tiempo, de un asunto de la cotidianidad escolar. Esto que voy a mencionar ni siquiera es un estudio en el que he estado involucrado, sino el resultado de trabajos de investigación de colegas
un antropólogo de la Universidad Nacional, el profesor Jaime Arocha, que es experto en estudios sobre afrocolombianidad. Pasó de indagar asuntos, estudios de afrocolombianidad en contextos sociales, comunitarios, a hacer algunos trabajos en contextos escolares. ¿Y qué encontró? Nosotros solemos ser una sociedad profundamente discriminadora. No, por supuesto no somos la única sociedad profundamente discriminadora, la sociedad norteamericana también lo es a su manera, pero lo somos de una forma que es muy difícil de poder modificar, porque lo somos negándolo. Entonces decimos que nosotros no somos precisamente una sociedad racista, porque hay un porcentaje importante de población negra en Colombia, indígena también, y que hemos en la vida cotidiana, en nuestras historias personales, aprendido a interactuar con personas de distintas razas y nos es muy familiar tener amigos negros o indígenas, o nosotros mismos procedemos de un proceso de mestizaje complejo en el que tenemos algún familiar con raíces indígenas o negras, qué sé yo. Y sin embargo, esa idea de negar nuestros propios prejuicios no ayuda a construir normas justas o a modificar normas injustas en las escuelas. La investigación del profesor Arocha en escuelas públicas en Bogotá mostró que a los niños negros en las escuelas, los niños negros en las escuelas públicas suelen ser discriminados de distintas formas. El niño negro en la escuela pública no es un niño negro, es un niño negrito. El término no es un término precisamente que se usa en el sentido cariñoso o afectivo. El uso del término esconde una profunda discriminación de menos valoración del otro, de no reconocimiento del otro en sus plenas capacidades, de menoscabar de alguna manera, sin intención, pero de una forma muy clara, su dignidad. Encontró formas de discriminación sutiles, pero formas de discriminación tremendamente impactantes. El niño negro en las escuelas públicas, según la investigación, según lo que decían los compañeros de los niños, los compañeros mestizos de los niños negros y sus profesores, es muy bueno para los deportes, para el baile, para pocas cosas más. Eso lo llamó estereotipia. Encasillar al otro en supuestamente formas positivas de reconocimiento que le niegan el reconocimiento en todas las demás esferas de la vida. Encontró que los niños que tenían una relación más estrecha, los niños mestizos que tenían una relación más estrecha con los niños negros en las escuelas, se sentían muy incluyentes de sus compañeros negros. Y sin embargo, cuando se indagó profundamente hasta dónde iba la relación con sus compañeros negros, se dieron cuenta prontamente que los niños mestizos solían invitar a sus casas a sus compañeros mestizos y nunca a los niños negros compañeros cercanos de la escuela. A eso lo llamó invisibilización. El niño negro cuenta para unas cosas, pero no para las esenciales. Negar esto, negar estas formas de convivencia, negar que el otro tiene potencialidades, capacidades, señalar que la niña de buen rendimiento académico en la escuela es una niña juiciosa y que el niño de buen rendimiento académico en la escuela es un niño brillante, implica un criterio claro de discriminación por género. Esto es parte del resultado de una investigación de una colega, Ana Rico, que encontró que las percepciones que tienen maestros y maestras sobre niños y niñas son tremendamente patriarcales. Las representaciones que tienen los maestros y maestras sobre las niñas de bajo rendimiento académico se expresan a través de adjetivos como brutas, mientras que los niños de bajo rendimiento académico suelen ser calificados como díscolos distraídos. No se trata de que se empareje el criterio y los niños de bajo rendimiento sean también tratados como brutos para que todos sean tratados como brutos por igual,
Se trata de que esos criterios patriarcales también de discriminación por género puedan ser objeto de observancia, de discusión, para que puedan ser en algún momento modificados. Las costumbres que se reproducen en la escuela, las formas de interacción, producen normas que no están nunca positivizadas, no se pasan jamás a un documento por escrito, pero generan unas formas de regulación de la vida en común, que se legitiman, que se sostienen, que se reproducen. Ese tipo de formas de regulación de la interacción requieren, por supuesto, ser cuestionadas, problematizadas, para poder ser modificadas. De lo contrario, seguiremos manteniendo patrones patriarcales, racistas, por muy sutiles que sean o que lo parezcan, porque no lo son. Bueno, creo que el asunto de los derechos pasa por ahí, por supuesto, porque es de dignidad humana de lo que hablamos. Quiero responder a lo que explica entre la diferencia entre la moralidad cívica y la moralidad de autoridad. Y si la moralidad de la autoridad es muy fijo y la moralidad cívica depende en una construcción y interacción entre ellos, puede ser cualquier cosa. Es muy abierta y de enseñarlo puede ser un poco difícil. Y los derechos humanos es una ventaja y un reto a la misma vez. Que los derechos humanos son, hay una lista, que estos son los derechos, y se enseñan que son universales, son inviolables, nadie puede violarlos. Y en ese sentido es un punto de empezar que es muy útil. Pero a la vez estoy de acuerdo, hay que hablar, hay que desafiar en los contextos que apliquen cuáles son los derechos, porque no todos son de acuerdo y no todas las personas experiencian estos derechos, entienden estos derechos en la misma manera, y es cierto que no se implementan en la misma manera en todos los contextos. En ese sentido no son universales. Pero los de derechos humanos no quieren reconocer que pueden ser sujeto de debate y interacción, porque puede abrir la puerta para otras personas y decir, pues, no es un derecho. Es un reto, pero por eso creo que los derechos humanos es un lugar útil para empezar, para llenar este vacío de la interacción de la moralidad cívica. Pero estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Vamos a escuchar al doctor Leonardo Corrales, que va a hacer los comentarios. Muy bien, no, breve porque hay muchas preguntas. Simplemente quería recoger que encuentro, de hecho, algunas similitudes entre las dos presentaciones, especialmente en el tema de formación ciudadana, formación política y formación en derechos, incluyendo los derechos políticos. Si bien en Estados Unidos se enseña, digamos, de alguna manera bastante sobre formación ciudadana, sigue siendo insuficiente, como la misma doctora Cristina nos aclaraba, es decir, enseñar cuáles son las instituciones, el papel del país en el mundo y todas esas cosas, pues es importante, pero debe comenzar, por supuesto, por el respeto y la promoción efectiva de los derechos humanos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en los países donde hace presencia. Por otro lado, tiene total sentido y pertinencia varios de los comentarios que hacía el profesor Alex, en el sentido de que aquí realmente no estamos formando políticamente en todo lo que significa el contexto, la palabra, el concepto de política, a los niños y a los adolescentes, que de hecho ya ejercen ciudadanía como tal. Más allá de los debates teóricos con respecto a hasta desde qué punto de la edad comienza uno a ser ciudadano o no, todavía hay un debate abierto en ese sentido, pues sí ejercen acciones ciudadanas. Y si realmente no hay inclusión, trato con equidad y demás, pues realmente falta mucho por hacer, no estamos haciendo nada. El profe Alex mencionaba al profesor Jaime de la Universidad Nacional. En dos de las charlas de mañana y pasado, hoy y mañana, de hecho en la hoy y en la mía cito bastante al profe Jaime, sobre el tema de inclusión, derechos étnicos, acciones afirmativas, enfoques diferenciales en el sistema educativo, y
porque hay muchos de los casos, voy a simplemente para motivarlos y motivarlas, para que asistan, 3 anécdotas. Una de ellas tiene que ver con la fuerza pública. Aquí tenemos a varios representantes, miembros de la Policía Nacional, a quien les damos la bienvenida. Tuve la posibilidad de hacer ese enlace para que estuvieran aquí presentes. Estamos trabajando con el inspector general, el general Yesid Vázquez, y con el director de Derechos Humanos, el coronel Alexandre Collazo, precisamente para adelantar acciones con el fin de que la policía se vuelva también promotora de la defensa de los derechos humanos. De nada sirve que en estos encuentros o en estos eventos uno le enseñe, digamos, a los docentes y falte una parte importante de la sociedad que son los garantes de esos derechos, en este caso, digamos, la fuerza pública. Con frecuencia yo dicto talleres o me encuentro en eventos donde siempre invitan a los victimarios o, por ejemplo, sí, a quienes sufren discriminación racial o discriminación por otro motivo, para enseñarles de qué se trata todo eso. Créanme que ellos ya saben de qué se trata el racismo, por ejemplo. Realmente hay que educar es a quienes cometen actos racistas, ya, o por lo menos a los dos. Y 3 anécdotas y ya, que tienen que ver de alguna manera con formación ciudadana, con respeto a los derechos y con algunas cosas que se tocaron de hecho en ambas charlas. Por ejemplo, hace 4 o 5 años todavía trabajaba con el movimiento afrocolombiano Cimarrón y nos llegó una denuncia, una niña con la mamá llorando porque en el colegio la directora de disciplina se portaron mal varias niñas, las llamó al orden y las regañó a todas, una por una. Cuando llegó a la niña negra le dijo, y el problema con ustedes, los negros, es que Dios es blanco y el diablo es negro, por eso no me sorprende que te portes así. Y la niña pues quedó pues, totalmente en shock, pues no sabía qué responder, la mamá tampoco sabía qué decirle, entonces fueron a buscarnos, volvimos al colegio, en ese momento no existía la ley 1482 contra todas las formas de discriminación. Cuando un servidor público en un colegio distrital hace eso, tiene serios problemas porque se mete con el Código Penal hoy en día. Hace 5 años no. Entonces la profesora reconoció que exageró un poquito, pero que fue un caso aislado y que el momento de rabia la llevó a decir eso sobre Dios. En fin, hace más años, unos 8 o 9 años, un amigo que hoy en día es profesor, es docente, tenía 17 años, era menor de edad. Y en Bogotá le dijeron, del Pacífico, llegó a Bogotá y le dijeron, ojo, cierra la ventana de la buceta, porque aquí por la 10ª, en el centro, es una parte como peligrosa de Bogotá, te pueden robar la cachucha. Entonces él hizo caso omiso y se quedó dormido. Con otro amigo, también joven, afrocolombiano, acababa de llegar no pasaron 10 minutos de haber dormido cuando le raponearon la gorra. Claro, reaccionaron, se bajaron de la buceta, persiguieron al ladrón, también menor de edad, y lo atraparon, como 2 cuadras después, la bulla, la gente, y el ladrón muy hábilmente comenzó a tratar de defenderse, llegó la policía, y el ladrón inmediatamente dijo, los negros me estaban robando ellos a mí. Y pues los 2 policías, sí, negros, pues vámonos para el CAI. Y ellos tratando de explicar, no, él fue el que nos robó. En fin, ya en el CAI le mostraron los documentos, estaban en la universidad, primer semestre o segundo semestre, vea, somos estudiantes universitarios, explicaban la historia, un testigo corroboró la historia, y pues el policía dijo, uy, lo siento, pero ustedes entenderán, pues, ¿qué van a entender? Y la más reciente... Ahora, esto no es para generalizar, ¿no? Obviamente no todos los miembros de la fuerza pública, pero sí para la reflexión. Y esto sí fue hace 3 meses, y de hecho por eso nos acercamos más a la Policía Nacional. Hace 3 meses en Bogotá, un amigo que de hecho es el secretario de etnias del Partido Conservador, se llama Alexander Ruiz, a propósito, sí, Alexander Ruiz Hurtado, de Guapi, Cauca, iba manejando el carro con el que había soñado toda su vida, que todavía está pagando, un carro, un BMW, y feliz con su carro, casi que lo estaba estrenando, e iba con el exsecretario de etnias del alcalde actual de Bogotá, del alcalde Petro, y el director de la Cámara Afrocolombiana de Comercio. Los 3 iban para una reunión. Yo estaba fuera de Bogotá porque también se suponía que iba a ir en ese carro, pero no estaba fuera de Bogotá.
los detuvo la policía, pues una moto, y les dijo papeles. Pues les llamó la atención porque no pararon a nadie más, sino solo a ellos. Papeles. ¿Y por qué, señora agente? ¿Qué pasa? No, papeles, ¿algún problema? No. Bueno, está bien, papeles. Y llegó otra moto. Bueno, ¿y ustedes qué? Y entonces ya notaron como una actitud, pero ¿qué pasa? Hasta que un policía les dijo, es que ustedes los negros no tienen por qué estar manejando estos carros. Esto fue hace 3 meses. Cuando ellos escucharon eso, uno de ellos era abogado. Dijo, usted no conoce la ley 1482, usted es un servidor público, puede ir a la cárcel, irónicamente, señor policía. Entonces vino una discusión y otro de ellos dijo, bueno, llamemos a los medios de comunicación. Llamaron a RCN, otra amiga que es periodista afrocolombiana, cuando escucharon las cámaras y que ya vienen las cámaras, se fueron. Pero están los videos. En los videos no hay audio, no se puede escuchar la conversación, pero sí cómo los abordan, en fin. A raíz de esto, el general Palomino y el general Vázquez, inspector general, pidieron disculpas públicas en televisión a nombre de la institución y se comprometieron a adelantar acciones promoviendo los derechos humanos y la formación también ciudadana de toda la institución. La única forma, hago todo este comentario, lo voy a tocar también en mi charla y otros ejemplos, porque cuando estamos hablando de formación ciudadana, debes formar a la sociedad en su conjunto. Si no, siempre va a haber una falencia en estos procesos. Y en esa formación uno debe reconocer y respetar los derechos sociales, económicos y culturales, especialmente los derechos culturales de toda la población que está asistiendo al aula de clase o que ustedes ven por ahí cotidianamente. Mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos del otro o como se quiera ver, digamos. Yo utilizando mis derechos no puedo ofender al otro porque siento que tengo suficiente derecho para. Esa discusión todavía se da en Colombia. Y cierro con un comentario, y es que también lo tocaré más adelante cuando estamos hablando de invisibilización, estereotipia y muchas formas de discriminación. En Colombia es común, incluyendo en mi tierra, en el Caribe colombiano, escuchar todavía, hace 200 años era igual, yo no soy racista, pero no me gustaría que mi hija se casara con un negro. Pero yo no soy racista, ¿no? Sobre esos temas vamos a hablar, porque si esas actitudes se mantienen en el sistema educativo, que es donde las escucho, en los niños, pues no estamos haciendo mucho. Como decía Nelson Mandela, ningún niño nace discriminando a ningún otro niño. Ningún niño nace discriminando. La discriminación se enseña. Se enseña irónicamente primero en la casa y después con los amiguitos del colegio que traen las costumbres de la casa y generan otras formas de discriminación. Después viene el bullying, matoneo, en fin, y todo eso. Así como uno enseña cómo discriminar irónicamente, también puede y debe enseñar cómo no discriminar y cómo respetar los derechos del otro. Y para eso estamos aquí. Bueno, ahora sí hay un montón de preguntas. Bien, hemos entonces agrupado las inquietudes de ustedes en algunas categorías que en algunos casos pueden ir dirigidas a los dos conferencistas, en otros están señalados para uno de los dos. Y entonces vamos a iniciar. Creo que nos introduce bien Leonardo en el sentido de plantear el tema de la discriminación. Me parece que es un detonante importante para la reflexión. Entre otras cosas, para los dos hay un conjunto acá de preguntas que le he puesto aquí el título del dicho al hecho, es decir, es una pregunta muy de método y muy de crítica en relación con que, por ejemplo, en Estados Unidos es un problema, digamos que el Estado tiene claro que tiene que enseñar, hay quienes ponen en cuestión acá entre los docentes si es posible enseñar realmente a los docentes a transmitir derechos y participación a los niños, pero otros órganos del Estado, como por ejemplo la policía, frecuentemente se ve comprometida en casos de discriminación como acá los que ilustró en Colombia Leonardo. Entonces, es una preocupación muy grande aquí de varios docentes
de cómo pasar del discurso a la acción y que eso tenga un impacto medible en la sociedad. Estamos empezando con una pregunta muy fácil. Bueno, no hay una solución universal. En los Estados Unidos, el hecho de que estamos empezando a hablar de la educación para los derechos humanos es un paso importante. La educación para los derechos humanos y los derechos humanos no eran sujeto de discusión. Los derechos civiles sí, con los 60, pero y hay un movimiento de los derechos civiles, son los derechos humanos. Pero de enseñarlos es difícil, especialmente porque los profesores no están aprendiendo los derechos humanos en sus cursos. Yo nunca aprendía en el colegio los derechos humanos. No aprendí este término hasta la universidad. Y no tiene es que no debe ser así. ¿Cómo traducirlo? En fin, ahora estoy hablando en francés. Depende del contexto. Es que, primer paso, los profesores tienen que saber cuáles son los derechos, tener la oportunidad de explorar qué significan los derechos en sus contextos y los contextos de sus estudiantes. Va a ser muy difícil facilitar una conversación con sus estudiantes si nunca participaban en este tipo de conversación. Así que haciendo y creando estas oportunidades. Es decir, no es un currículo fijo de vamos a enseñar esto y esto, no. Es darle un poco de información para que puedan tener una conversación y continuar a tener estas conversaciones entre ellos. En los programas técnicos ahora están empezando a introducir los derechos humanos, por ejemplo, las escuelas de médicos, de medicina, ahora están, bueno, todos son electivos, pero están empezando a enseñar los derechos humanos a los médicos para que puedan entender si un paciente no está haciendo lo que quiere, quizás hay otros factores en su vida, quizás no tiene hogar, no tiene acceso suficiente a la comida, otros factores que están afectando a su vida. Así que estamos viendo ver un poco más, pero a primer paso creo que tenemos que empezar de enseñar cuáles son los derechos y crear oportunidades para los profesores de tener estas conversaciones. Alex, ese es enseguida, okay. Eso es muy importante. Mira, para complementar ese mismo grupo de preguntas para Alex, pero ya más contextualizado al caso colombiano, se parte de una afirmación que tú hacías en relación de que otro ciudadano es posible y otra escuela es posible. Con un poco de desesperanza, los profesores vuelven a hacer la misma pregunta, pero ¿cómo es posible eso cuando hay unos medios de comunicación que le compiten a la escuela y que de pronto tienen más incidencia y que están siempre dando un mensaje en contravía de los derechos y del respeto por los demás? Igual una clase política irresponsable y corrupta, con unos amplios márgenes, digamos, de impunidad que también dan un muy mal ejemplo en relación con la posibilidad de que otra Colombia sea posible. Está súper chévere eso. El que las cosas vengan mal es justamente lo que pone de presente la necesidad de intervenir. O sea, cuando hacemos este tipo de diagnósticos y mostramos lo mal que está la situación social, lo mal que está la situación de la violencia, de las exclusiones, de la corrupción, es justamente lo que justifica que se intervenga en distintos escenarios y no solo en la escuela, con propuestas de formación ciudadana y de formación en derechos. Si esto no fuese así, no tendríamos necesidad ni siquiera de discutirlo, o no tendríamos necesidad de discutirlo mucho. Yo quiero tratar de, a través de dos ejemplos, dos narraciones muy breves, mostrar cómo hay distintas maneras de entender la ciudadanía en la escuela, y también el sujeto de derechos en la escuela, y cómo incluso en los contextos más pauperizados es cuando la intervención es más necesaria. Antes quisiera
referirme a algo que César señaló hace un rato, como la lectura que César hacía de cómo las intervenciones nuestras referían a una forma de vincular distintas iniciativas, y que él leía como algo un tanto más integral de pensar a la formación de una forma mucho más articulada. Es en ese sentido en que entiendo su intervención, porque quisiera también, justamente a partir del uso del término, hacer una observación. Cuando estos temas de la formación ética, la formación política, se piensan en la escuela, aparecen siempre algunos adjetivos que normalmente son unas formas de eludir la responsabilidad de hacer algo. Por ejemplo, se dice muy a menudo que las iniciativas o las intenciones de formar políticamente en la escuela aluden al asunto de la educación integral, y que los asuntos de la educación ética y política en la escuela es un asunto transversal. Yo tengo resistencia con términos como esos, porque siento que del uso tan abusivo de significados tan disímiles para referirse a estos términos se han vaciado de sentido. La educación integral, ¿qué es eso? ¿Qué es integral? Ni el pan integral es integral. ¿Qué queremos decir cuando decimos la educación ética y política en la escuela es transversal? ¿Que los toca a todos y no afecta a nadie? Si ese es el sentido de transversalidad, entonces sí es transversal. La educación política, la educación ética, la educación política en la escuela solo es posible si quienes hacemos parte de esos contextos nos involucramos en iniciativas colectivas, si hacemos proyectos pedagógicos, donde el otro participa, opina, delibera, si se construyen espacios, si se convienen acciones, si se impugnan normas injustas, etc. Bien, los dos ejemplos son los siguientes. Uno, rápidamente, que en un texto que se llama El diálogo que somos, yo llamo la escuela P, que es un caso real, para no ponerle nombre a la escuela y no herir la susceptibilidad de sus actores. En la escuela P es una escuela bogotana que se construyó cuando la ciudad no llegaba hasta esa zona del norte donde la escuela fue edificada. La escuela P, a través del desarrollo urbanístico desordenado en Bogotá, se fue poblando de sectores populares en su entorno. Y la escuela P siempre fue una escuela, digamos, que dirigía la prestación del servicio a personas digamos, de favorable condición socioeconómica. Pero pronto esa escuela, o algunos de sus dueños o directivos, decidieron prestar un servicio a la comunidad. Entonces empezaron a atender niñas del sector, y a esas niñas, digamos, les consiguieron financiación para estar allí, estatal. Entonces, de algún modo, la escuela empezó como a hacer un servicio social aparentemente incluyente. Solo que pronto las formas de organización de la escuela también empezaron a responder a las formas de organización de nuestra sociedad. Así que las niñas del sector de la ciudad donde estaba ubicada la escuela fueron ubicadas en un lado de la escuela, y las niñas de la población que podían pagar, a las que tradicionalmente la escuela prestaba el servicio, fueron ubicadas del otro lado de la escuela, es decir, en aulas diferenciadas. En el patio de recreo se puso un muro que separaba ambas escuelas de más o menos 1 metro de altura. Las niñas tenían los mismos profesores, tenían de hecho el mismo uniforme, solo que visto de cerca los materiales de las telas eran distintos, de distinta calidad. Los profesores que dictaban clases en ambos lados de la escuela, esto no estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando de ahora. Los profesores que dictan clase aún en ambos lados de la escuela, en la misma escuela, son, no sé si alguien, me imagino que muchos habrán leído el cuento de Robert Louis Stevenson,
el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pasando de un lado de la escuela tenían un rostro, una actitud, y pasando hacia el otro eso se iba cambiando, se iba modificando, transfigurando. Del muro para acá, del puente para acá, Juanchito, sí. Del muro para acá, los maestros son democráticos, abiertos, flexibles, los salones son cómodos, confortables, con buena iluminación, aireados, con pocos estudiantes. Del muro para allá, las aulas son repletas de estudiantes, los pupitres se ubican en cuadrícula, los maestros son bastante autoritarios, los mismos. Y hay momentos en que las chicas de un lado y otro del muro se encuentran en el recreo. Y así como unas tienen palabras despectivas para referirse a las otras, pues las otras hacen lo mismo con las del otro lado del muro. Y a pesar de que las chicas podrían interactuar en distintos espacios, en el espacio común del recreo, se suelen ubicar de un lado del muro siempre. Hay una señal, esta escuela les está diciendo algo que es la misma clave de interacción en la sociedad en general. Existe una especie de coliseo que vincula ambos lados de la escuela. Tiene dos tribunas, la norte y la sur, y a pesar de que la escuela está topológicamente, geográficamente ubicada en el norte, a las niñas de ahí, de la zona, las ubican siempre en la gradería sur. Porque ellas pueden ser geográficamente del norte, pero son simbólicamente del sur. Esta escuela tiene una enorme cantidad de premios en proyectos de educación ciudadana. Ha ganado financiación de varias convocatorias del IDEP, que es el lugar de la Secretaría de Educación que financia iniciativas escolares, de Colciencias, ha ganado premios internacionales de SUSAETA y de otras organizaciones, porque tiene un extraordinario modelo de participación política del muro para acá. Y todos los proyectos se construyen con las niñas de ese lado del muro. Yo llamo a esa forma de entender la ciudadanía, ciudadanía nominal, donde muchas cosas se pueden hacer para que funcionen de manera políticamente correctas, pero donde la estructura de la sociedad que soporta estas distinciones no es ni siquiera objeto de cuestionamiento. La escuela Q, la voy a contar más brevemente, es una escuela ubicada en Altos de Cazucá, en Soacha, que recibe población desplazada en un contexto muy pobre, muy violento. En la escuela Q, hace unos años, el principal problema en la escuela era el apuñalamiento de los niños por parte de sus propios compañeros. El promedio más o menos eran 3 apuñaleados por semana. Y por supuesto maestros amenazados por sus propios alumnos. Las situaciones del contexto en el que los niños vivían se trasladaba al ámbito escolar, como suele pasar en muchos casos y no solamente en la escuela Q, que he llamado escuela Q. Los profesores, urgidos de intervenir esta situación que los ponía además en peligro, decidieron que iban a indagar por qué los niños se apuñaleaban. Parecía que la respuesta era obvio: viven en un contexto de violencia, en un mundo de criminalidad por fuera de la escuela, no podemos pretender que al entrar a la escuela la cosa cambia. Y sin embargo, aunque la respuesta fuese tan obvio, se dieron cuenta muy pronto que los niños se apuñaleaban para robarse las onces, es decir, los poquitos que llevaban las onces defendían a muerte que les robaran esto, y los otros defendían a muerte la posibilidad de subsistir, comiéndose las onces de quienes las llevaban. Pronto lograron tramitar con la Secretaría de Educación de Soacha el refrigerio escolar y luego incluso unos meses después almuerzo para casi el 70% de la población. Por supuesto el índice de violencia bajó de manera ostensible. Las maestras, no contentas con eso, decidieron intervenir las familias o invitar a las familias a que participaran del proyecto. Encontraron, por supuesto, eso que nosotros en Colombia llamamos madresolterismo. Nosotros nos inventamos unas palabras fantásticas
que dan cuenta de nuestra realidad. Nosotros tenemos violentólogos, hacemos estudios de violentología, esas categorías no existen en ninguna otra parte del mundo. Y aquí tenemos muy madresolterismo, no quiere decir que somos el único país que tiene madresolterismo. Y encontraron que había un nivel de agresión muy grande en las familias, obvio también, ¿no? Digamos previsible. Al intervenir con las familias, a mediano plazo lograron modificar algunas formas de intervención y por supuesto los niños dejaron de llegar tan agredidos de casa o menos agredidos y se redujo aún mucho más los niveles de agresión. A largo plazo, estoy hablando de un proyecto de 5 años, lograron que los niños se interesaran por aprender algo en la escuela. O sea, esas cosas que nosotros damos por descontado, a la escuela se va para acceder a la cultura, en esta escuela fue un logro después de mucho tiempo. Y lograron tener unos niveles de retención altos, porque la escuela tenía deserción de cerca al 50%. Lograron tener retención cerca al 90%. Estos maestros de esta escuela, en esas condiciones, en ese contexto, lograron a través de cosas que seguramente nos resultan familiares a todos, que los niños de últimos grados cuidaran a los de primeros grados. Eso se llama en algunas instituciones padrinazgo, ¿no? Esto fue lo más extraordinario, porque esto sí produjo un cambio cultural. En una cultura de la exclusión, de la violencia, del maltrato, del sometimiento del más débil por parte del más fuerte, a una cultura del cuidado y la protección del más vulnerable, del derecho del otro, esto sí logró un impacto, sumado a todo lo que venían haciendo, que transformó completamente la institución. Cuando las condiciones son más difíciles, cuando las condiciones son extremas, es cuando más se requiere la sensibilidad, la inteligencia, la creatividad, el compromiso de los maestros. Cuando es fácil, cuando todo está resuelto, nos podemos dedicar a otras cosas. Bien, para la doctora Cristina hay una pregunta, o varias preguntas orientadas un poco hacia la inquietud que causa en el auditorio algunas contradicciones que parecen verse en el imperio. Discúlpame que utilice esa palabra. Digamos, cuando se habla de patriotismo, cuando tú estableces una muy clara diferencia entre el derecho ciudadano y el derecho humano, estamos pasando las fronteras de los Estados Unidos y obviamente eso es el punto focal de la preocupación nuestra. Es decir, bueno, ¿cómo, iniciando con la pregunta anterior, si el mismo Estado viola los derechos humanos, si el discurso de la seguridad de los Estados Unidos es más importante que el de los derechos humanos, si el discurso de su propia preservación de intereses nacionales, entonces, ¿cómo digamos, se incorpora eso en algunas preguntas más concretas al currículo, a la formación, si existe ese respeto por los derechos universales que van más allá de las fronteras de los Estados Unidos? Perdón, me tomo el atrevimiento, quisiera aprovechar que Cristina trabaja estos temas de educación y derechos humanos en Estados Unidos, para preguntar, porque he tenido siempre esta curiosidad. Hay 2 países en el mundo que no han firmado la Convención de los Derechos de los Niños. Uno es Ruanda y otro es Estados Unidos. Y siempre me he preguntado por qué. Y sería, no sé si una muy buena oportunidad para que nos conteste, sobre todo cuando este tema de los derechos humanos es un tema tan sensible y tan sensible en el sistema educativo. En relación con estas otras preguntas me parece que podría ser pertinente que nos contaras por qué o qué piensas al respecto.